Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conferencia de las 31ª Jornadas de Teología, que este año, como ya decíamos ayer, tratan de la teología de la encarnación como la nación personal de Dios. Esta tarde tenemos, aparte de daros las gracias por venir, porque en Murcia nunca llueve, tenemos que organizar la jornada de teología para que llueva. Esta tarde, como digo, tenemos con nosotros al profesor José Manuel Sánchez Cantó, y es para mí un motivo de alegría que esté esta tarde con nosotros, porque en esta jornada de teología hemos querido conjugar los grandes profesores, los grandes maestros, como fue ayer el padre Martín Gelabert y mañana el padre Vincenzo Batalla, con los nuevos profesores del Instituto Teológico, la nueva generación de teólogos franciscanos que están haciendo una reflexión y dan las clases en el teológico, con lo cual se ve el futuro del centro, se ve el futuro del profesorado, y es importante que haya una renovación y un pensamiento franciscano en el centro. Por eso, para mí es un motivo de alegría el que el padre José Manuel, el profesor José Manuel, nos dé la conferencia de esta tarde. Presento rápidamente al profesor José Manuel Sánchez Cantó, que es natural de Cocentaina, en Valencia. Nació allí hace unos 30 y pico años, poco tiempo, y es franciscano de la provincia de la Inmaculada Concepción en España. Él ha sido profesor, estudió teología, comenzó a estudiar teología en la Facultad de Teología de Valencia, de San Vicente Ferrer. Terminó sus estudios en la Facultad de Teología madre de este centro, en la Pontificia Universidad Antoniana de Roma. Allí hizo su tesis doctoral sobre Hilario de Poitiers en el año 2009. A partir de ahí vuelve a España y es profesor en la Facultad de Teología de Valencia, junto con Martín Gelabert, también, que ayer nos acompañaba. Ha sido también profesor en la Facultad de Teología del Cardenal Echeverría de Quito, en Ecuador, y profesor aquí del Instituto Teológico, tanto en el bachiller en Teología como en la licenciatura en Teología Fundamental. Ha iniciado, junto con los profesores Javier Rojo, franciscano, y la hermana Marta Garre, franciscana de la Purísima, el curso de franciscanismo, el legado franciscano, donde queremos profundizar en la reflexión y en el pensamiento franciscano en la sociedad actual. Ha dado varias conferencias, varios artículos, lo que puede destacar el misterio de la encarnación en el inicio de la controversia arriana, en nuestra revista Cartaginesia, y sobre todo en la última publicación en metodología dentro de la serie de manuales del Instituto Teológico de Murcia. Una obra importante para todo el alumnado y todo el profesorado del instituto que quieran realizar unos trabajos conforme a unas normas metodológicas coherentes. El profesor José Manuel Sánchez Cantó, como digo, también está colaborando en algunas publicaciones y traducción de textos de los Santos Padres con la editorial Ciudad Nueva, y eso, por lo tanto, una de las editoriales más importantes dentro del panorama teológico español. Como veis, es joven, pero ha sabido aprovechar el tiempo hasta ahora y esperamos que lo siga aprovechando. Y para seguir aprovechándolo, le damos la palabra para que inicie esta conferencia. La Trinidad Inmutable se hace carne en la palabra, Dios en diálogo con el hombre, elementos de teología patrística. Tiene la palabra el profesor José Manuel Sánchez Cantó. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel, por esta sustanciosa presentación. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes esta tarde y, sobre todo, compartir estos días de reflexión en medio de dos de mis mejores profesores, Padre Martín Gelabert, que escuchábamos ayer, y el Padre Vincenzo Batalla, que tendremos el gozo de escuchar mañana. Dignísimas autoridades académicas, profesores y estudiantes, amable auditorio.
Los 4 primeros concilios de la historia de la Iglesia, ecuménicos, por tanto universales, elaboran y ratifican el credo que hoy confesamos. Y en este credo se dice que Jesucristo, propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis et incarnatus est. Para los padres, como veremos a continuación, uno de los elementos principales que les permite pensar a Jesucristo es su cuerpo, su carne, su forma histórica, que no deja de ser divina, motor de la salvación de la carne humana, la nuestra. A este respecto, Tertuliano tiene una expresión que es célebre en la teología de todos los tiempos. Caro salutis est cardo. La carne es el quicio de la salvación. La Iglesia antigua, tras un proceso de no siempre fácil desarrollo, comprende que en sentido estricto la palabra encarnación, sarcosis en griego, incarnatio en latín, es el concepto teológico central de raíz neotestamentaria, presente desde el inicio en la elaboración bíblica, en determinadas confesiones de fe antiguas y elaborado por la teología posterior, con el que se presenta la convicción cristiana de capital importancia, que en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios eterno, Dios como el Padre, se ha hecho verdaderamente hombre. Por tanto, de la mano de los primeros teólogos de la Iglesia es fácil comprender que nos encontramos ante un concepto con entidad propia y decisiva, en comunión con los demás aspectos de la cristología y de la soteriología. La teología patrística piensa de modo unitario la acción salvífica de Dios sobre el hombre, sin que nada de lo que le pertenece pueda conocer disolución o dilatación. Los padres llegan a la conclusión que no se puede disociar el misterio de Dios, ni se puede pensar en sentido cristiano que las personas divinas actúan independientemente en relación con la humanidad. Por eso, en el acto sublime de la encarnación son las 3 divinas personas las que a su modo y sin dejar al Hijo a su suerte se encarnan trinitariamente en la segunda persona, la Palabra, aunque históricamente solo se encarna el Hijo. Tal es la razón de nuestro título, la confesión de la inmutabilidad de Dios aún en la encarnación y, por tanto, en los demás misterios ligados a la vida de Jesucristo. Los padres, y después algunos medievales, ayer lo escuchábamos con precisión, prefieren referir el hecho primordial del descenso de la divinidad sobre el hombre al deseo de Dios de entablar un diálogo restaurativo con el ser humano y, de consecuencia, conducirlo a la felicidad plena y a la comunión total con el Creador. Pretendemos en esta conferencia exponer que el pecado no puede determinar la acción de Dios. Si la condición débil del hombre fuera el motivo por el que Dios se encarna, entonces con justicia se podría decir que el pecado condiciona a Dios, lo que afectaría a la confesión de su inmutabilidad y esencia pura. Comenzamos con algunos fundamentos bíblicos en los que los padres se basan para elaborar sus reflexiones. Los padres de la Iglesia fundamentan su pensamiento teológico sobre la encarnación del Hijo de Dios en los escritos joánicos, especialmente en el solemne prólogo del cuarto Evangelio y en algunos fragmentos de la primera carta del joven apóstol. La afirmación precedente no excluye que algunos padres y pensadores de la Iglesia antigua tengan en consideración otros pasajes bíblicos en los que apoyan sus posiciones teológicas sobre la presencia humana de Dios entre los hombres, especialmente del Corpus Paulino y otros fragmentos del Antiguo Testamento, muy en particular los que se refieren a la sabiduría eterna de Dios. De la encarnación del Hijo eterno de Dios se habla expresamente en el primer capítulo de San Juan, concretamente en el versículo 14 del prólogo. Y la palabra se hizo carne, afirmación decisiva
para las fórmulas de las confesiones de fe sucesivas en la historia de la Iglesia. El evangelista, en el versículo 14 del prólogo, cuando afirma la verdadera encarnación de la palabra, no dice que se produce una unión de Dios con la naturaleza. El concepto joánico de carne traduce, normalmente, la precariedad de la condición de los vivientes sometidos a la muerte. Entonces, aplicado al Hijo de Dios, sugiere una comunicación intrínseca con los hombres, acción libre de Dios, sin que la Trinidad esté sometida a tales leyes de debilidad humana, comenzando así los trazos históricos de la salvación del hombre, o en otras palabras, de la superación de la tristeza a la que le somete su condición mortal. El título de hijo resulta a primera vista complementario al de palabra, con el adjetivo que le acompaña, unigénito, monogenes en griego, y esto es típicamente joánico. El término hijo expresa la relación de la única palabra con la unicidad de Dios, y también lo que le distingue de los demás hijos generados por Dios, como aparece en el versículo 12 del prólogo. La gloria es el signo distintivo de Dios, característica que ambos se comunican eternamente. Por eso, el Hijo único, unigénito, está en el seno del Padre y revela la gloria que se da en ambos, según el sentir del versículo 18. Toda la actividad de la palabra en el mundo se resume en su manifestación de Dios, revelación sin paliativos de la gloria, es decir, de la condición divina para los hombres y en su favor. Más aún, todo cuanto ha acontecido y ha sido hecho, creado, según el versículo 3 del prólogo, es decir, la creación y la historia de la salvación, encuentra su plenitud en un acontecimiento único, preciso, intradivino e histórico. La vida que estaba en el Hijo y de la que jamás se desprende se hace histórica. Este acontecimiento, y por ello el entero misterio del Hijo de Dios, refiere la esencia divina en toda su potencia y esplendor, puesta en acto histórico salvífico con la encarnación de la palabra y revelada en plenitud a los que crean por la fe. Como se ve en estos breves trazos, en el prólogo de Juan la cristología es más bien una sublime teología, detallada en expresiones que aluden a la esencia divina del Logos y a su manifestación histórica encarnada. Situaciones diversas, con entidad propia cada una de ellas, pero indisociables y por eso perpetuas, para asumir la acción del misterio total de Jesucristo. Y entramos en el núcleo de nuestra exposición, la teología patrística en torno a la encarnación del Hijo de Dios. En primer lugar, algunos lugares de obligada referencia. Antes de adentrarnos en detalle, se hace imprescindible la referencia a los dos primeros concilios ecuménicos de la historia, el de Nicea, del año 325, y el de Constantinopla, del año 381. Condensan el sentido de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas virginales de María y se alzan como expresiones de importancia decisiva para la fe en la encarnación del Hijo de Dios. Desde distintos puntos de vista, los padres y autores cristianos o bien convergen en las afirmaciones de estos concilios o bien dependen de ellas en sus reflexiones posteriores. En la teología cristiana antigua, la confesión de fe en la encarnación del Logos divino es objeto de intensas controversias que prepararán el camino para una clarificación posterior de la problemática. El sustantivo sarcosis, aunque ya es utilizado por Ireneo y por Hipólito, encuentra su desarrollo en la segunda mitad del siglo IV en el contexto de la controversia apolinarista. Apolinar de la Odisea negaba la humanidad integral de Jesús de Nazaret. Para él la condición divina del Hijo de Dios asumiría no la carne, sino el cuerpo en el que aparece. El Logos haría la función del alma en Jesús y de ese modo sería más operativa la salvación. Sin embargo, el testimonio más antiguo
que se refiere a la encarnación es Ignacio de Antioquía, en el siglo II, perteneciente al grupo de los padres apostólicos, quien subraya enfáticamente la historicidad o la autenticidad de la existencia carnal de Jesús, llamándole sarcóforos, el portador de la carne, o refiriéndose a él como ensargí genómenos theos, Dios aparecido en la carne. Su punto de mira son las doctrinas hostiles de los docetas, que negaban la validez y espiritualidad de la carne y, por tanto, negaban también que Jesús se había hecho carne realmente. Negaban, entre otras cosas, que su sufrimiento en la cruz hubiera sido real. También el filósofo y mártir Justino, del siglo II, habla de Cristo como dia logu theou sarcopoieteis, es decir, hecho carne a través de la palabra de Dios. Su defensa de la religión cristiana, atacada por varios frentes políticos e intelectuales, se basaba en la doctrina helenista del logos, especialmente en lo referido a las semillas, fragmentos del logos, perceptibles y operantes en cualquier parte del mundo creado. Es su famosa expresión, logoi spermaticoi. Sin embargo, es la aparición corporal del logos divino lo que completa su percepción real y lo que avala el poder inherente a él de recapitular todo en sí mismo. Justino bien puede ser considerado como el precursor y por ello su representante más importante de una cristología de la encarnación. Los padres y autores cristianos consideran el evento de la encarnación desde el punto de vista de su complejidad y centralidad en la acción de Dios con el hombre, y no están exentos de graves dificultades. La más dramática de todas ellas es la justificación de la fe cristiana frente a las objeciones de la inmutabilidad divina, dogma intocable en la filosofía griega. Siguiendo el hilo de Juan, la intimidad de Dios avala que con la encarnación no disminuye la misma esencia divina y que además el Hijo que se encarna participa de la carne humana sin que esté sometido al pecado, por tanto, sin ser una criatura. Pero, no obstante, da la sensación que el objetivo de los autores cristianos es demostrar, frente a los errores heréticos del momento, que el Hijo de Dios eterno verdaderamente se ha encarnado, ha establecido su morada entre los hombres y le ha enseñado un nuevo estilo de desarrollo antropológico. Este sujeto, Jesucristo, no se reviste de hombre, ni se mueve a engaño con el hombre, sino que es un ser humano total, permaneciendo dos libertades, la humana y la divina, en Jesucristo, o lo que es lo mismo, cohabitando la indivisible esencia divina con la persona encarnada de Jesús. Como es obvio, una posición temprana, que llega hasta el siglo III, necesitaba mejores y más sólidos fundamentos, sobre todo porque la teología de los antiguos padres, contemporánea a la filosofía helenista, empezó a utilizar, no siempre con acierto, el concepto de sarx, carne. En efecto, para la filosofía helenista el término expresaba la carne o la materia en contraposición al alma o espíritu. Una visión de tal envergadura resultaba abstracta y poco concreta, en contraposición al término sarx, tal y como se desprende del texto bíblico, especialmente de Juan, pues su significado es más amplio, englobando en un concepto al hombre entero, cuerpo, alma y espíritu. El siglo en el que escriben Orígenes o Clemente de Alejandría siempre será recordado como el nacimiento de la teología sistemática, dominado por una brillantez expositiva y clarificadora. Orígenes propuso una fórmula que parecía ser definitiva e inequívoca, con el concepto de enanthropesis, cuya traducción común es humanización. Junto al término ya mencionado de sarcosis, el propuesto por Orígenes encontró también un puesto oficial en la reflexión de la Iglesia,
convirtiéndose en determinante para expresar lingüística y formalmente el misterio de Cristo en su totalidad en las controversias del siglo IV. Es cierto que la doctrina de Orígenes sobre el alma de Jesús resulta ambigua e incierta, porque no explica de modo conveniente el punto crucial de la reflexión, es decir, el encuentro entre el Dios creador y el hombre criatura, y cómo sucede esta verdad en la persona de Jesucristo. Sin embargo, el contenido que encierran en sí mismo, tanto en Anthropesis como Sarcosis, aparecen en toda su fuerza en los sínodos de la Iglesia de Nicea y de Constantinopla. La clarificación acaecida en los dos primeros concilios ecuménicos, es decir, la afirmación sin fisuras de la verdadera encarnación de la segunda persona de la Trinidad, encuentra su plenitud en el siglo V, concretamente en los concilios de Éfeso, 431, y sobre todo en el de Calcedonia, 451, con la doble confesión de fe en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Los padres de Calcedonia tratan de ofrecer una explicación teológica y una clarificación conceptual más precisa sobre la verdad de la encarnación. Para ello, introducen la idea de una unión personal hipostática de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en el uno y mismo Cristo. A partir de las decisiones conciliares, fue propuesto como confesión de fe auténtica que en Jesucristo conviven dos realidades, dos naturalezas determinadas y distintas, sin confusión ni mutación, sin separación ni división. Con un esfuerzo manifestado en estos términos, el misterio de la encarnación debía parecer más accesible a las capacidades de comprensión del hombre. Para la historia de los dogmas, la definición de Calcedonia completa y concluye en su significado esencial el desarrollo doctrinal cristológico y además se puede concebir como la determinación de permanecer fieles y de escrutar con vigor y profundidad el misterio de Cristo, definido de modo inequívoco y universal como encarnación de la palabra. Veamos ahora un desarrollo sistemático y reflexivo y sobre todo teológico de los primeros autores cristianos. El esfuerzo de los primeros teólogos de la Iglesia desemboca de modo natural en hacer comprensible teológicamente el misterio de Dios, Trinidad inmutable y eterna, revelado en Jesucristo, encarnado por los hombres, sin que el misterio de Dios encuentre un punto de inflexión en tal acontecimiento. En la época patrística, la dimensión histórica presente en la perspectiva global de San Juan tuvo una relevancia que se circunscribe al modo de concebir la relación de Dios con la criatura. A los primeros escritores cristianos y a los padres de la Iglesia les interesa ante todo la salvación que se da por un conocimiento íntimo de Dios. En efecto, ¿acaso no es ese el significado que Juan señala al llamar palabra a Jesucristo? El conocimiento es para los padres el motivo principal por el que el hombre alcanza a conocer lo que Dios mismo ha revelado de su ser infinito, inmutable y trascendente. Mediante el conocimiento se da una relación dialogal a través de la palabra de Dios, Hijo eterno del Padre, Dios como Él, no creado sino engendrado, que posee en sí mismo, por generación eterna, toda la naturaleza divina. Para que sea posible una doctrina de la salvación planteada en esos términos, y no teniendo la condición pecaminosa del hombre como primer motor de la actuación divina sobre el ser humano, es necesario que la palabra haya visto, contemplado, vivido lo que es Dios para poder darlo a conocer. Por ese motivo, no podría plantearse una reflexión dialogal de Dios sin que Jesús fuera Dios, porque si se trata del conocimiento recíproco
entre Dios y su criatura perfecta, el hombre, y por tanto que el hombre, débil y finito, llegue a conocer a Dios, su gloria, y sea divinizado, este quicio salvífico solo puede ponerlo en acto quien es Dios en toda su realidad, ya que solo Dios puede conocer perfectamente a Dios mismo. El diseño salvífico pensado por los padres es completado y actuado en toda su realidad por Jesucristo, Dios como el Padre, y también hombre como las demás criaturas sin ser creado. Únicamente así se evita la separación común en otras religiones entre aquel que revela y aquellos a quienes se dirige la revelación, ni desde el punto de vista del conocimiento, ni desde la perspectiva intermedia de las etapas mediante las que el hombre es constituido capaz de conocer la gloria de Dios. En tales circunstancias es fundamental y muy recurrente en nuestra época recuperar en todo su vigor el dogma de Calcedonia, es decir, la unidad íntima e intrínseca de Jesucristo, sin confusión ni división, consustancial a Dios según la divinidad y consustancial al hombre según la humanidad. No cabe duda que ya los padres elaboran una teología sistemática sobre la encarnación, partiendo sobre todo de cuanto han comprendido de Juan. Sin embargo, mientras el evangelista prefiere elaborar su discurso en torno al significado mismo del Hijo de Dios en su realidad total, los primeros autores cristianos se dedican, por las circunstancias en las que escriben, al ser de Cristo en su intimidad personal, divina y humana. En el contexto cultural de Alejandría, la atención es puesta en la teología del Logos, en clave cristológica partiendo de Juan 1,14. Predomina en esta elaboración teológica la distinción palabra-carne, Logos sarx. La dificultad de los autores alejandrinos reside en la atribución a Cristo de un alma humana creada, motivo por el que nacen dos errores pragmáticos y estáticos que contribuyeron a la expansión del dogma cristológico: el arrianismo, consideración de Cristo como una mera criatura, y el apolinarismo, ausencia del alma humana en el hombre Jesús, predominio de su naturaleza divina. Tales situaciones, de las que no se vieron libres personajes de gran relevancia en la antigüedad, ofrecen nuestra elaboración teológica contemporánea grandes luces y perspectivas. La primera de todas ellas es salir al paso de una consideración reductiva del misterio de Jesucristo, basada en una u otra naturaleza de su única persona. La segunda, como hicieron los antiguos, la de considerar el valor de la total humanidad del Hijo Eterno de Dios, Logos Anthropos, partiendo del modo en que se da la unión. Así lo consideraron los padres de Éfeso, proclamando la unidad de Cristo y su perfecta divinidad, y después los de Calcedonia, determinando doctrinalmente la distinción de las dos naturalezas y la unidad de la única persona. Quedó entonces delineado el planteamiento acerca de la acción y de la voluntad humana en Cristo, principal aspecto, retomado de Juan, en clave sistemático, destinado a la revelación de Dios. El principio hermenéutico que siguieron los padres calcedonenses, y en cierto sentido los autores de los dos siglos posteriores, del 5 al 8, fue el de la afirmación de la perfección de la humanidad y de la divinidad en la unidad de Jesucristo, lo que permite la afirmación sin fisuras de la salvación del hombre a través del conocimiento. Reflexión de gran magnitud, llevada a cabo durante varios siglos, que permitió a la teología una relectura de las categorías filosóficas de los principales autores griegos, con las que se entraba en diálogo o se polemizaba. Es el momento en que, sin que la frescura evangélica se olvide por la elaboración teológica, aparecen términos de importancia fundamental en la teología posterior: sustancia, relación, esencia, naturaleza, facultad. Y surge también el análisis,
con respecto a la relación de Dios con el hombre, del conocimiento y de la voluntad, la precisión sobre la convivencia de las dos naturalezas en el sujeto Jesús, comunicatio idiomatum. Todo ello representa el tesoro conceptual común en el pensamiento occidental que favoreció y sigue siendo hoy la columna del pensamiento teológico que favorece la definición precisa del verdadero motivo por el que Dios se hace diálogo. Algunas conclusiones y aplicaciones para la teología actual. Con la confesión de fe cristiana en la encarnación o el reconocimiento explícito y nuclear de la verdadera humanidad del Hijo Eterno de Dios, los padres y autores cristianos de los primeros siglos, partiendo del dato revelado, expresan conceptualmente y confiesan con valor universal el fundamento y baluarte de la fe católica referida a Jesucristo, convencidos de que todos los demás discursos sobre Dios, todos sin excepción, sobre Dios y sobre el hombre, dependen de esta verdad. Importante afirmación de fe, una verdad que salva en sí misma, porque su valor es revelado, ofrecido por Dios al hombre para su adhesión. No solo se trata de una verdad que libera, pues la verdad, Dios mismo, quedaría reducida al puro pensar humano si únicamente produjera libertad en la criatura, discurso que por otra parte nada tiene que ver con la doctrina cristiana. Lo comprendieron los padres y a nuestro juicio es imprescindible que la teología actual recupere este sentido de diálogo salvífico desde la verdad inmutable de Dios. Los primeros teólogos cristianos escriben y piensan a Dios llevando a cabo la economía de la salvación realizada en Cristo, el movimiento dinámico de la Trinidad en relación con sus criaturas. En efecto, los padres no entienden otra forma de visualizar, de ver, de rumiar la relación de la Trinidad con el hombre, sino es a partir de una relación eterna y también histórica. Frente a una visión estática de Dios, propia de una posición doctrinal equivocada, por tanto herética, los padres lo presentan con un movimiento eterno e histórico que hace al hombre libre y capaz de volver a su Creador. Lo escuchábamos ayer en la conferencia de Martín Gelabert. Y capaz de volver a su Creador. Ni en el credo que hemos citado al inicio, ni en la reflexión intuitiva de los padres, aparece en primer lugar, diría incluso, que ni siquiera en segundo lugar, el pecado, sino la capacidad tanto de Dios de relacionarse con el hombre, como del hombre con relacionarse con Dios. Esta relación es ya historia salvífica, felicidad en acto que consiste en conocer al Dios que se da a conocer y por tanto se revela. La reflexión teológica de nuestros días haría bien si recupera el movimiento que presentan los padres de exitus reditus, salida y vuelta, salir a, volver a, tanto de Dios como del hombre, en la visión de Dios en sí mismo, en lo que es, en su misterio y en el discurso del hombre. La profesión de fe en la encarnación, además, conduce al hombre tocado por la gracia a una comunión perfecta e íntima entre ortodoxia y ortopraxis, tema muy actual. En efecto, no puede sobrevivir una sin la otra. No faltaron en época patrística quienes prefirieron una a la otra, pero sin determinar el sentido explícito de cada una de ellas, convirtiéndolas en valores absolutos en sí mismos. Hoy no se puede llegar a una visión tan estática de la teología, más propia del error, que no contempla a Dios en permanente relación con su criatura, que de una reflexión íntima de lo que Dios es. Los padres salieron al paso de estas dramáticas situaciones
confesando la unión de las dos actitudes. El misterio de Dios es revelado por su Hijo eterno para ser vivido, para que el hombre alcance su condición gloriosa y divina, a imagen de Jesucristo glorificado. Pero esto no se puede dar si no es en perfecta comunión de fe, conocimiento, voluntad y amor con la fe profesada, es decir, con la ortodoxia. La profesión de fe, elaborada y propuesta por los padres sobre la encarnación, no deja lugar a dudas acerca de la implicación total de la Trinidad Santísima en todos los misterios de la vida del Hijo. Este es otro de los núcleos que la teología actual debe recuperar de la época patrística. La ambigüedad en la exposición teológica sobre Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, crea más confusión que elaboración sistemática y serena del discurso sobre Dios entero. Una reflexión simplista, en efecto, del misterio de Dios conduce a una consideración a sé de las tres divinas personas. Sin embargo, la divina revelación y los padres enseñan que Dios no se puede dividir nunca y que, por tanto, la Trinidad nunca actúa por separado. En planos distintos, tanto de actuación como de presencia, la Trinidad entera, perfecta relación en sí misma, está presente en todos los acontecimientos en los que se revela al hombre, especialmente en los referidos al Hijo eterno de Dios, hecho hombre. La verdad profesada por los padres sobre la verdadera carne del Hijo de Dios va más allá de una simple referencia a Jesús de Nazaret. Confesar la encarnación de Dios en Jesucristo significa para los padres comprender que sólo de ese modo, el hombre, tal y como es, más aún, todo ser humano, es acogido por Dios, en Dios encarnado, llamado por Él a la salvación que consiste en conocerle, en limpiar su debilidad, pero por ese orden, conocerle y en limpiar su debilidad. En efecto, ¿acaso podrían elaborar los padres un discurso sobre el pecado si no hubieran partido desde el acto mismo e íntimo del conocimiento de lo que Dios es? No, imposible. Hubieran sido reflexiones filosóficas, totalmente desencarnadas, totalmente abstractas. Por eso, el contenido que justamente se le debe dar a una cristología sobre la encarnación es soteriológico. La llamada a la salvación, glorificación, conocimiento, las tres cosas unidas. Salvación, glorificación, conocimiento de la humanidad entera sobre Dios. Así llegan a la formulación y así la entienden, formulada después en el axioma del credo Propter Nostram Salutem. En efecto, la idea de fondo que subyace en la teología de la Iglesia antigua es la de la acción de Dios, motor primero y absoluto de la creación y de la criatura, con efectos directos sobre el ser humano, la obra perfecta salida de la mente trinitaria. El quehacer teológico contemporáneo debe recuperar la sintaxis entre las dos formas antiguas de elaborar el pensamiento del misterio de Jesucristo: Dios eterno y encarnación histórica. Por una parte, debe, a nuestro juicio, abordar la idea oriental del intercambio ocurrido en la encarnación, así como Jesús asume la naturaleza humana, siendo total y verdaderamente hombre, al mismo tiempo, según el designio eterno y sobrenatural de la Trinidad, el hombre debe llevar en sí mismo a Dios, participar en sentido teológico y concreto de la naturaleza divina. Este planteamiento explica que la salvación a la que ha sido llamado el hombre comienza con la encarnación del Hijo. Comienza también así la propia divinización humana y la participación plena de la humanidad con la realidad divina, aspectos que no alteran ni niegan las diferencias obvias
entre Dios y las criaturas. Por otra parte, la teología actual puede anclarse, para evitar eufemismos y confusiones estériles, en la fundamentación metafísica y conceptual propia de la teología occidental, para explicar, en términos comprensibles, las condiciones constitutivas de la unión hipostática en la persona de Jesús y la realización doctrinal de la unidad estructural entre Dios y todos los hombres. Reelaborando un discurso teológico que parte de la ontología divina y la humana, el discurso sobre el misterio de Dios deja de ser abstracto y pasa al plano de lo concreto, y puede llegar a las profundidades del ser humano creado, destino primordial de la salvación, llamado a ser criatura histórica divina. El esfuerzo que debe guiar a los teólogos de nuestros días se basa en la defensa del hombre entero y total, de su humanización cada vez más encarnada en el mundo y en todo nivel antropológico. La consecuencia de la tarea emprendida es fácil de deducir: el reconocimiento de la dignidad inalienable de todo ser humano, como derivación esencial de la estructura divino-humana de la revelación, característica primordial de la salvación, pues con la encarnación la esperanza del hombre se establece segura e infinita, ya que todo lo humano es para siempre aceptado por Dios de modo definitivo, salvado sin fisuras, invitado a abandonar las viejas estructuras de pecado y a compartir la misma vida de la Trinidad. Mérito de los padres, y concluyo, y tarea de la teología actual es reconocer el misterio de Cristo y de Dios en su globalidad, sin excluir ni prevalecer ningún aspecto sobre otro, pues ahí está el misterio de la salvación en su plenitud, que es revelación del misterio de Dios en sí mismo, de su Trinidad de personas en relación eterna, y revelación también del misterio del hombre. Pronuncio ahora un texto de Ireneo de Lyon que sintetiza y recoge todos los elementos nucleares de la acción de Dios, revelándose y dándose al hombre, relacionándose eterna e históricamente con la criatura, para que su vida sea plena y totalmente restaurada. Dice así: el motivo por el que la palabra, el Hijo de Dios, se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, es este: que el hombre entre en comunión con el Verbo de Dios, y que recibiendo la adopción se transforme en hijo. No podíamos en absoluto recibir la incorruptibilidad y la inmortalidad sin una estrecha unión con la inmortalidad y con la incorruptibilidad. Muchas gracias. Agradecemos al profesor José Manuel Sanchis su exposición, en la cual pues, nos ha hecho ver cómo esta encarnación ya reflexionada en los 5 primeros siglos de la historia de la Iglesia, y sobre todo le agradecemos de una manera especial la pasión que ha puesto a la hora de exponer sus palabras. Nos quedan unos minutos, podemos tener 2 preguntas, 3 como máximo. Si alguno se atreve a hacer alguna pregunta. La verdad es que da gusto escuchar a un profesor que pone tanta pasión y que nos convence tan rápidamente del elemento trinitario, del elemento de la encarnación en los primeros padres. Esto es una maravilla. Y además nos deja sin preguntas. Pues nuevamente... Bien. El padre Carlos. Por hacer una ha referido el problema, la preocupación para que la teología moderna crece por esa línea social, y entonces yo me gustaría que desarrolle un poco más como de los fallos de la cristología moderna en relación con esto. Estoy diciendo Muy rápido.
rápidamente, porque una respuesta a esa pregunta podría llevarnos a otra conferencia, pero no es este el momento ni tampoco la sede. El error principal que yo descubro, disculpadme la palabra, ¿no? Tal vez la incorrección capital que yo veo en la forma de hacer teología, en la que podemos caer todos, incluso yo mismo, ¿no? Porque es muy fácil. Y ayer también salía en algún planteamiento, es disociar el misterio de Dios, concretamente el misterio de Cristo. O se da relevancia muy fuerte a la persona humana, por tanto al Jesús histórico, o en otras teologías una relevancia muy fuerte también al Cristo de la fe. Entonces, de acuerdo con esta línea intuitiva, interpretativa de los padres de la Iglesia, que consideran, también en términos generales, porque excepciones hay, sobre todo a partir del siglo V, con el desarrollo del dogma calcedonense, a partir de los primeros padres, converger hoy, en la teología actual y en nuestro modo de hacer teología en este siglo, converger las dos realidades sin fisuras y sin división, y a partir de aquí plantear un discurso sereno, un discurso convincente al hombre de hoy, como he dicho al final, ¿no? Que incluye incluso todas las realidades humanas, porque solamente así, y esto lo entiendo yo de este modo, solamente así es posible dar una respuesta y una palabra al hombre herido en tantas situaciones y en tantos movimientos. Me ha ayudado mucho eso que has dicho, que desde el principio el pecado no condicionó la encarnación. ¿Lo he entendido bien? Muy bien. Y entonces el plan de Dios era en humanizar a Dios, humanizarse Él, hacerse hombre y divinizar al hombre. Eso me parece, me ha ayudado mucho. Sí. También salí ayer en la conferencia, ¿no? Y esto me causa perplejidad, que al mismo tiempo, que a su vez, causa extrañeza en algunas teologías. Y resulta tan obvio que es casi determinante decirlo. El pecado no puede condicionar a Dios, porque a Dios no le condiciona a nadie. Si el pecado condicionara a Dios, entonces no estaríamos hablando del Dios que nos ha salvado. Por consiguiente, lo que mueve a Dios, ayer el padre Gelader hablaba del amor fundamentalmente, ¿no? En términos patrísticos, una relación dialogal, igual que Él lo es perichoresis eterna, relación dialogal también con el ser humano, al que en segundo lugar lleva a una restauración total, también por supuesto, porque esto no se niega, sanamente hablando no se niega, de su condición de pecador, pero en segundo lugar. Lo dejamos para el sábado santo. Una última y concisa pregunta, con brevedad de salud. En la Asociación de los Padres se ofrece algunas claves para articular ortodoxia y ortopraxis, ¿no? Eso que decía al final, ¿no? Entonces, quizá la teología actual, algunos corrientes de la teología contemporánea, ha hecho hincapié en la ortopraxis, ¿no? Descuidando la ortodoxia. Entonces, ¿cómo se podría lograr ese equilibrio, esa relación armónica, pero en relación con, de tal modo que no llegamos a una interpretación moralizante de la ortopraxis, ¿no? Quizá recordando pues esa concepción de la gracia de los padres orientales, la gracia como divinización del hombre, ¿no? Y de qué modo esta divinización del hombre pues se traduce en, digamos, en la vida moral. Sí, el problema no es la interpretación, el problema es no partir del dato revelado en sí mismo. Este es el problema. O sea, no hay unión entre ortodoxia y ortopraxis cuando el punto de partida no es el dato revelado en sí. Y no hay nada más que decir, el dato revelado. Después llegará la interpretación, que puede ser válida, justa, equivocada o correcta. Ya depende del teólogo. Pero si se parte del dato revelado, entonces la unión entre ortopraxis y ortodoxia está asegurada. No sé si me he explicado bien. Este yo creo que es el único modo de que las dos converjan en una unión. Y para esto los padres son nuestros maestros inigualables. Agradecemos al profesor José Manuel Sanchís la brevedad en sus respuestas, lo cual hace que la claridad sea mayor todavía.
Os invitamos mañana, os convocamos a la conferencia que dará el padre Vincenzo Batalla, que gracias a Iberia ya está entre nosotros. En la conferencia Humanidad, Corporeidad y Sensibilidad Afectiva de Jesús de Nazaret, perspectiva de investigación para redefinir el acontecimiento de la encarnación. Aunque en la hoja está puesta en latín, la conferencia, o sea, en italiano, perdón, la conferencia va a ser en castellano, digo para que nadie se asuste. Así que mañana quedamos todos y os esperamos aquí a las 7 de la tarde para seguir enriqueciéndonos con la teología de la encarnación. Muchas gracias.